Buenas tardes, vamos a continuar con el tema de instalaciones de baja tensión. Hemos visto la introducción, hemos visto la reglamentación y vamos a empezar a trabajar con esta reglamentación. Lo primero que vamos a trabajar es los sistemas de puesta a tierra en la red de distribución. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a ver cómo pueden conectarse a tierra desde la salida del centro de transformación a la propia instalación de consumo. ¿De acuerdo? Los sistemas de conexión del neutro y de las masas en las redes de distribución se regulan según la guía o la ITC 08. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a abrirla. Guía ITC BD 08. Vale, aquí la tenemos. Entonces, son tres los sistemas de conexión posible, ¿vale? Tendríamos el esquema el esquema TT, el esquema IT y el esquema TN. ¿De acuerdo? Vamos a ver exactamente qué es lo que significa cada uno de ellos. Como habéis visto, se nombran con dos letras, ¿vale? Tenemos aquí en la propia IT lo que significa cada una de las letras. Pero antes de meternos, vamos a aclarar algunos de los conceptos de tierra que son necesarios y que puede que no tengáis todavía muy claro. ¿Vale? Cuando llamamos puesta a tierra, estamos diciendo, o llamamos así, a todas las uniones conductoras metálicas que hay directas, sin fusible ni protección, es decir, sin fusible ni interruptor automático ni nada, entre elementos de una instalación eléctrica y un electrodo. Y un electrodo no es solamente un trozo de metal, algo conductor, enterrado en el suelo, con el objetivo de que, en el caso de que se alcance una tensión elevada en esa instalación, la intensidad fluya hacia la Tierra a través de ese electrodo. ¿De acuerdo? De esta forma, cuanto más franco, cuanto más directo, cuanto menor resistencia haya en esa conexión hacia el suelo, más bajas serán las tensiones que se puedan inducir en esa instalación. ¿Vale? Entonces, poner a tierra solamente significa conectar al suelo. Y conectar al suelo es enterrar algo conductor y conectarme a ese conductor. ¿De acuerdo? Bien, llamaremos masa a las partes conductoras metálicas de un aparato que normalmente no tienen tensión, pero que si se da un fallo pueden llegar a tener tensión. Por ejemplo, pues un armario eléctrico. Un armario eléctrico suele ser metálico y no tiene tensión, pero es susceptible de, si una conexión, si un cable se pela, si hay cualquier tipo de error en la conexión, puede llegar a tener contacto con un conductor y por tanto llegar a tener tensión. ¿Vale? Y por último, simplemente un conductor es cualquier elemento que es capaz de conducir o cargarse de potencia. ¿Vale? Entonces, cuando hablábamos de masa son elementos conductores, pues esos, un armario no es que conduzca, pero sí que puede llegar a tener carga. ¿De acuerdo? Bien. Además, ¿qué instalaciones de tierra tenemos en el sistema? Bien, a lo largo de toda la distribución y todo el transporte hay diferentes puntos donde el sistema se conecta a tierra, ¿vale? Desde la subestación, donde tendríamos una línea de transporte que llega de alta tensión, se reduce a media tensión y el neutro del secundario se suele conectar a tierra a través de una impedancia. Esa impedancia tendremos una resistencia de tierra y una impedancia a través de la cual nos hemos conectado. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos una conexión de la subestación y a partir de ahí sale
la línea de media tensión que llega a nuestro centro de transformación. Y en el centro de transformación tendremos dos puestas a tierra. Una que conecta las masas del centro de transformación, todos los armarios eléctricos, todos los elementos del interior del CT que normalmente no tienen tensión, y otra puesta a tierra del neutro del secundario. ¿Vale? Y a partir de ahí empezaríamos la red de distribución que luego en el consumidor volverá a tener una puesta a tierra. ¿De acuerdo? Nos vamos a centrar en estas últimas de aquí. ¿De acuerdo? Y entonces, las letras a las que hacíamos referencia las tenemos aquí, pero también están en la ITC 8. Decíamos que se enumeran o se nombran con dos letras. La primera letra se refiere a la situación de la alimentación con respecto a tierra, es decir, la alimentación de esta RB respecto de tierra. La conexión que habría en el centro de transformación. Entonces, si es una T, significa que hay una conexión directa a tierra. Esta de aquí, por ejemplo, es una conexión directa a tierra. Pero si es una I, significa que hay un aislamiento de todas las partes. Es decir, no hay un punto conectado a tierra o hay un punto conectado a tierra pero a través de una impedancia. ¿Vale? En lugar de tener aquí esta conexión directa, sería como esta aquí de la red, que tiene una impedancia por en medio. Bueno, pues entonces, la primera letra, T o I, hace referencia de si en esa primera conexión a tierra hay o no impedancia. La segunda letra hace referencia a la instalación receptora, es decir, a esta conexión de aquí detrás. Y puede ser también una T si se conectan directamente a tierra, o una N si las masas están conectadas directamente al punto de alimentación puesto a tierra. ¿Vale? Es decir, si las masas se conectan al punto de tierra desde el que venimos, que sería normalmente el neutro. ¿Vale? Y en algunos casos se utilizan otras letras que se refieren que caracterizan un poco la conexión de esa segunda letra, si es una N. Sería, tendría un esquema NS, si las funciones de neutro y protección son conductores separados, o si o una C, si las funciones de neutro y protección están combinadas en un solo conductor. Vamos a ver cada uno de los esquemas y lo que significan. En principio tendríamos libertad de elegir cada uno si el centro de transformación es propio del cliente, es decir, si estamos haciendo una instalación industrial y diseñamos el centro de transformación para el propio cliente. Pero si se trata de una red de distribución para Iberdrola, el esquema que podremos utilizar será siempre el TT. Bien, vamos a empezar por el esquema TN. ¿Vale? Hemos dicho, el esquema TN, la E quiere decir que conectamos la alimentación directamente a tierra, y la N quiere decir las masas se conectan a esa misma tierra original mediante conductor de protección. Entonces, ahí se abren varias posibilidades. La primera, TNS, quiere decir que el conductor neutro y el de protección son distintos. Tengo a lo largo de toda la instalación un cable neutro y un cable de protección. Los dos están conectados al origen, que es la tierra del centro de transformación. Pero a lo largo de la instalación se utilizan conductores separados. Eso sería un TNS. Un TNC sería aquel en el que neutro y protección están combinados en un solo cable en todo el esquema. Y un TNCS sería aquel en el que en algunos puntos el neutro y la protección están separados, pero en otros no. ¿Vale? En cualquiera de estos casos,
si se diera un defecto fase a masa, se dará un cortocircuito, porque si veis, si las masas están conectadas al neutro y la fase entra en contacto con la masa, entonces tendremos un cortocircuito fase neutro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, siempre que haya un defecto fase masa, con un esquema TN habrá cortocircuito. Vamos a ver ahora el esquema IT, ¿vale? Si hay un esquema IT, quiere decir por la I que el punto de alimentación no está conectado directamente a tierra, es decir, hay al menos una impedancia desde el origen. Y el T quiere decir que las masas de la instalación se conectan a una toma de tierra separada de la toma de alimentación, es decir, tenemos una propia conexión a tierra en la instalación receptora. En este tipo de instalaciones, si hay un defecto fase masa o fase tierra, no hay intensidades de cortocircuito ni tensiones de contacto peligrosas. ¿Por qué? Si hay un defecto de fase a masa, o existe una impedancia en el origen, no hay un cortocircuito, porque existe esta impedancia. No se cierra un cortocircuito a través de las tierras. ¿De acuerdo? Ahora, si hubiera un segundo defecto, si una segunda fase contactase con la masa, entonces ya sí estaríamos hablando de que aparecería un cortocircuito fase-fase. Bien, el último esquema, que es el más habitual, sería el esquema TE. En este esquema tenemos una conexión directamente a tierra del neutro de la alimentación y una conexión directamente a tierra de la instalación receptora. En este caso, el efecto fase-masa sí que provoca corriente de defecto en la instalación, porque conectar fase con masa cierra el circuito con el neutro a través de la tierra. ¿Vale? Como las dos conexiones a tierra son directas, tienen muy poca impedancia. ¿Vale? Entonces, con un esquema TT, el primer defecto fase masa provocará corriente de defecto. Muy bien. Pues estas son las diferentes posibilidades de conexiones a tierra con las características y las ventajas y desventajas que pueda tener cada una. ¿De acuerdo? Dejamos aquí este punto y continuaremos después con otros aspectos de las redes de distribución.